En una noche sin luna, cuando el silencio se hace pesado y la oscuridad parece devorar cada rincón, un grito desgarrador resuena entre los árboles. Nadie sabe de dónde proviene, pero todos en el pequeño pueblo de San Aurelio lo recuerdan, el grito de una alma condenada. Aquella noche, un grupo de jóvenes, sedientos de aventura, decidió adentrarse en el bosque maldito, sin saber que cada paso los acercaría a un destino aterrador. Si el bosque habla, yo escucharé, murmuró uno de ellos antes de desaparecer en la espesura, marcando el inicio de una pesadilla que cambiaría sus vidas para siempre. San Aurelio, un pueblo olvidado en las montañas, estaba rodeado por un inmenso bosque que, según cuentan los ancianos, había sido maldito por un antiguo ritual. Durante generaciones, se susurraba que el bosque estaba habitado por espíritus errantes, y que en noches de luna nueva se podían escuchar lamentos y gritos de aquellos que habían desaparecido sin dejar rastro. Entre los relatos más escalofriantes, se encontraba la historia de Eliana, una joven que desapareció misteriosamente hace 50 años, dejando tras de sí solo un eco de dolor y una leyenda que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Jorge y Clara, dos amigos de la ciudad, habían crecido escuchando las leyendas de San Aurelio. Impulsados por la curiosidad y la emoción de lo prohibido, organizaron una excursión al bosque, ignorando las advertencias de los vecinos. Será solo una aventura, decían, sin imaginar que el destino tenía preparado para ellos un encuentro con lo desconocido. La víspera de su partida, Jorge encontró una antigua carta oculta entre las páginas de un libro polvoriento en la biblioteca municipal. La carta, escrita en una caligrafía temblorosa, hablaba de un ritual ancestral para apaciguar a las almas del bosque. Aquella misteriosa invitación encendió una chispa de inquietud en ellos, pero la emoción pudo más que el temor. El amanecer de la excursión se vistió de un gris melancólico. Con mochilas cargadas y cámaras en mano, el grupo cruzó el umbral del bosque. Desde el primer instante, la atmósfera cambió, la luz se volvió tenue, los árboles parecían susurrar y la niebla se cernía sobre cada sendero. Mientras avanzaban, Clara notó símbolos tallados en la corteza de los árboles, figuras que parecían dibujadas en una lengua olvidada. Son como marcas de advertencia, comentó en voz baja, pero nadie le prestó mucha atención. El grupo se adentró más y más, hasta llegar a una vieja entrada de un cementerio abandonado, donde lápidas desgastadas y tumbas desmoronadas contaban historias de vidas truncadas. Cuando el sol se ocultó, el bosque se transformó. El viento susurraba y la oscuridad parecía cobrar vida. En el campamento improvisado, Jorge y Clara compartieron historias de miedo, pero la tensión se hizo palpable cuando se escuchó un llanto distante. Una de las linternas parpadeó, revelando por un breve instante la silueta de una figura femenina, vestida con ropas antiguas y con el rostro pálido, vagando entre los árboles. ¿Lo viste?, preguntó uno de los jóvenes, y en el silencio que siguió, el terror se apoderó del grupo. Nadie sabía si se trataba de una alucinación o de la realidad de la maldición. Al día siguiente, decidieron explorar el cementerio abandonado. Entre lápidas rotas y mausoleos derrumbados, encontraron una tumba con una inscripción apenas legible: Eliana, alma perdida, eterna guardiana. Clara, con el corazón latiendo con fuerza, sintió una extraña conexión con la tumba, como si algo del pasado la llamara. Mientras examinaban la lápida, un viento frío recorrió el lugar, y una voz tenue, casi imperceptible, pronunció el nombre: Eliana. Los jóvenes huyeron despavoridos, convencidos de haber despertado algo que debía permanecer dormido. Esa noche, Clara tuvo un sueño vívido. Se vio a sí misma en el pasado, en el mismo cementerio, acompañada por una joven de mirada triste y melancólica. La joven le habló en un susurro. Debes liberarnos, romper la maldición. Al despertar, Clara sintió que el sueño no era solo una pesadilla, sino un mensaje. Decidida a entender lo sucedido, compartió su experiencia con el grupo, y juntos comenzaron a investigar las leyendas de Eliana y de los Custodios de la Oscuridad, una antigua secta que, según se rumoraba, había maldecido el bosque para mantener sus secretos ocultos. Con la ayuda de un anciano del pueblo, el grupo descubrió que existía un manuscrito oculto en la vieja biblioteca de San Aurelio. El libro, escrito en una lengua arcaica, narraba el ritual para liberar a las almas atrapadas en el bosque. El manuscrito describía cómo los custodios, al cometer actos de traición, habían maldecido a sus descendientes, condenándolos a vagar eternamente. El ritual requería 3 elementos: un relicario sagrado, una gema de la luna y un cántico ancestral. Armados con esta nueva información, los jóvenes se dispusieron a encontrar los objetos perdidos, convencidos de que sólo así podrían romper la maldición y salvar las almas, incluida la de Eliana. La primera pista los llevó a las ruinas de una antigua iglesia en las afueras de San Aurelio. Entre escombros y vidrieras rotas,
encontraron un relicario adornado con símbolos que coincidían con los del manuscrito. Mientras lo extraían de entre los escombros, la atmósfera se llenó de un susurro casi imperceptible, como si el relicario mismo quisiera contar su historia. El descubrimiento despertó una sensación de esperanza y temor, pues sabían que estaban a un paso de desvelar un poder ancestral. La siguiente etapa de la búsqueda los condujo a una cueva oculta en lo profundo del bosque. La cueva, iluminada únicamente por la luz de la luna que se filtraba a través de una grieta en el techo, albergaba un lago subterráneo de aguas cristalinas. En el centro del lago, descansaba una gema de un azul etéreo, brillando intensamente. El grupo, cautivado por su belleza, se sumergió en el agua helada para recuperarla, enfrentándose a corrientes misteriosas y a la sensación de que algo los observaba desde las profundidades. Al emerger, la gema parecía emanar una energía que conectaba a Clara con su visión, reforzando la creencia de que estaban en el camino correcto para romper la maldición. El manuscrito indicaba que el último elemento era un cántico ancestral, un verso que debía ser entonado en el lugar donde el velo entre el mundo de los vivos y los muertos es más tenue. El grupo investigó y descubrió que en el centro del bosque, cerca del cementerio, se celebraba una antigua ceremonia durante la noche de luna nueva. Esa noche, reunidos en el lugar sagrado, comenzaron a entonar el cántico. Las palabras, en una lengua olvidada, resonaron entre los árboles, y el viento se detuvo como si escuchara. De repente, una niebla densa cubrió el lugar y la figura de Liana apareció, etérea y luminosa, guiándolos a completar el ritual. El cántico alcanzó un clímax y, en un destello de luz, la maldición comenzó a romperse, liberando a las almas atrapadas y dejando al grupo en un silencio reverente. Con el ritual completado, el bosque comenzó a transformarse. Las desapariciones cesaron, y la luz volvió a filtrarse a través de las copas de los árboles. San Aurelio, antes sumido en el miedo, empezó a mostrar signos de renacimiento. Los aldeanos celebraron la liberación de las almas y la restauración del equilibrio. El grupo documentó cada paso y publicó sus hallazgos en un libro titulado El eco del renacer, que se volvió viral en Internet, inspirando a miles y reavivando la fe en las antiguas leyendas. Mientras la historia de la liberación se extendía, surgieron nuevos rumores sobre una red secreta de custodios del tiempo que había manipulado el destino del pueblo durante siglos. Donde antes solo había misterio, ahora emergían pruebas, documentos antiguos, símbolos en templos olvidados y testimonios de ancianos que hablaban de una conspiración oculta. El grupo se adentró en esta nueva investigación, descubriendo que la maldición era solo una parte de un plan mayor para controlar el tiempo y el destino. La conspiración se volvió un tema candente en foros y redes sociales, generando debates intensos y fascinación global. Con la revelación de la conspiración, se encendió una carrera contrarreloj para preservar el legado de San Aurelio. Investigadores y arqueólogos de todo el mundo se sumaron a la búsqueda de más manuscritos y artefactos, mientras el grupo original se enfrentaba a nuevos desafíos para mantener vivo el conocimiento ancestral. Escenas de expediciones en ruinas, archivos ocultos y encuentros con sociedades secretas mostraron la urgencia de preservar la historia antes de que el tiempo la borrara por completo. Mientras el grupo avanzaba, la búsqueda comenzó a cobrar un alto precio. Cada nuevo descubrimiento venía acompañado de peligros, enfrentamientos con entidades oscuras y conflictos internos. Clara, especialmente, sufrió visiones cada vez más intensas y perturbadoras, cuestionando si el conocimiento prohibido estaba destinado a destruirlos o a salvarlos. El conflicto entre la sed de saber y el temor a lo desconocido se convirtió en una lucha interna que amenazaba con dividir al grupo. A medida que la historia se viralizaba, activistas, científicos y místicos se unieron en una cumbre internacional para discutir la manipulación del tiempo y la importancia de preservar las leyendas. El profesor Petrov y su equipo se convirtieron en figuras influyentes, y se proyectaron hologramas de antiguos manuscritos y artefactos en grandes auditorios. La cumbre mostró la unión de diversas culturas y la importancia de aprender del pasado para iluminar el futuro, inspirando a la humanidad a no olvidar sus raíces y a proteger la verdad ancestral. El descubrimiento de nuevos manuscritos y artefactos impulsó la formación de academias secretas dedicadas a estudiar el flujo del tiempo. El grupo fundó una organización internacional para preservar los secretos de los custodios del tiempo y educar a la sociedad sobre el poder del conocimiento ancestral. Escenas de clases, debates y experimentos en laboratorios antiguos combinados con tecnología moderna mostraron cómo la fusión de lo antiguo y lo nuevo podía abrir puertas a un futuro mejor. Inspirados por el resurgir del conocimiento, líderes, activistas y científicos de diferentes países se unieron en una cumbre global. La imagen de una sala de conferencias llena de rostros de diversas culturas, con proyecciones holográficas de símbolos ancestrales y modernos, reflejó la unión internacional para preservar el equilibrio del tiempo.
La Alianza Global prometía investigar y proteger los secretos del pasado, estableciendo un puente entre generaciones y culturas. La historia de San Aurelio y la liberación del bosque se viralizó en la era digital. Foros, podcasts y videos en redes sociales difundieron teorías y relatos sobre la conspiración del tiempo. Un influencer famoso publicó un video viral donde afirmaba haber descubierto conexiones entre los manuscritos de los custodios y eventos actuales, generando debates y una ola de curiosidad en todo el mundo. Mientras la tensión global crecía, el grupo se embarcó en una última misión para recuperar y preservar todos los documentos y artefactos relacionados con la maldición y la conspiración. Exploraron bibliotecas olvidadas, archivos subterráneos y sitios arqueológicos, enfrentándose a desafíos físicos y a la resistencia de aquellos que preferían mantener el pasado enterrado. Cada hallazgo era un triunfo contra el olvido, y la urgencia de preservar la historia se volvió un llamado a la acción para miles de personas. En una cumbre internacional, el profesor Petrov pronunció un discurso emotivo. El tiempo es nuestro mayor maestro, cada segundo nos enseña una lección. No permitamos que la historia se desvanezca. Protejamos nuestro legado para iluminar el futuro. La imagen muestra a cientos de asistentes, con proyecciones holográficas de manuscritos antiguos y gráficos temporales, simbolizando la unión entre tradición y modernidad y el compromiso de la humanidad con la verdad. El cierre épico se da en Nueva Arcadia, la ciudad perdida que, según la leyenda, renació tras el ritual. Un monumento imponente, tallado en acero y mármol, se erige en el centro de la ciudad, mostrando el rostro sereno de un custodio del tiempo y el lema, la justicia y la esperanza nunca mueren. Miles se reúnen cada año en el Día de Renacer, celebrando festivales clandestinos, exposiciones y charlas inspiradoras. La imagen panorámica final muestra un amanecer en la ciudad, donde la luz dorada se funde con las sombras, simbolizando que, a pesar de los desafíos, la esperanza y la redención perduran eternamente,